Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de CMO Latam. Yo soy Dani la Negra. Les cuento que la conversación de hoy está muy buena porque toca ese mundo tradicional y ese mundo también startupero. Hablé con Georgina Rodríguez. Hoy ella es directora de marketing en Quesky, una empresa fintech que está cambiando por completo el panorama de los préstamos B2C de a personas en México y tuvo más de 11 años de experiencia en HSBC. Entonces pudimos hablar justamente de qué se lleva de un lado y de otro, qué ha aprendido, cómo ha sido trabajar en una startup, qué significa cambiar del mundo corporativo a esto, pero lo más importante y como siempre, mucha carnita alrededor del marketing que se está aprendiendo, cómo identificamos necesidades en nuestros consumidores y cómo podemos hacer para que nuestro equipo responda rápidamente a estas necesidades de mercado. Entonces, espero que disfruten tanto esta conversación como yo lo disfruté. Acá se las dejo. La verdad es que siento decepcionarlos, no soy, no soy Georgina Rodríguez, la de Ronaldo, ¿no? Yo me dedico a la parte del marketing, tengo ya muchos años en esto, mi especialidad es en servicios financieros, ya tengo como pues más de 14 años de experiencia en esto, me ha tocado estar con marcas como HCBC, me tocó lanzar la marca, de Vital a HCBC, que en aquel entonces, bueno, ya platicaremos y ya entraremos en materia. Entonces, bueno, ese es como mi expertise en la parte de marketing. Georgina es una apasionada del marketing, cree en lo que vende y en lo que hace, y eso es lo que hace es que seamos creativos en el equipo, ¿no? O sea, esa es Georgina, a grandes Ok, rasgos. me encanta eso. Yo quiero comenzar preguntándote algo A y ver. es, estás en servicios financieros, me parece que ha sido una de las industrias, todas hemos sufrido muchos cambios en los últimos años, pero creo que sí hay una industria que se ha visto fuertemente sacudida por incluso las fintech, por cómo afecta la nueva tecnología, las formas en las que el consumidor también espera recibir un producto, un servicio, pues sin duda alguna son todos los servicios financieros. Entonces quiero comenzar preguntándote un poquito eso, o sea, cuéntame como qué es lo que más te ha impactado del cambio o quizás lo que todavía te asombra más de este cambio o de pronto si tienes alguna anécdota de todos estos años que nos ayude a ver cómo ha sido también vivir ese cambio desde adentro. Claro, mira, o sea, y como bien lo dices, ¿no? O sea, la evolución que ha sido de los servicios financieros han sido muchos. Desde que antes tenías que ir a un lugar, a una sucursal, a solicitar algo, hasta hoy que es en línea, ¿no? O sea, hoy es 100% un proceso en línea. No necesito saber cómo eres, Dani. No necesito, saber, si tienes muchos años, si tienes pocos años. Hoy la evaluación que se hace de riesgos es a ciegas, o sea, tú llenas un formulario y hoy puedo saber exactamente cómo tú vas tecleando, qué tipo de persona eres, ¿no? O sea, entonces eso el marketing ha cambiado, ha tenido que ser completamente diferente. Antes, pues bueno, o sea, hoy sigue existiendo, pero vas a una sucursal y te entregaba el folleto, aquí está su contrato, señorita, por favor, fírmelo, ¿no? Y entonces estos cambios que ha habido, pues han sido inmensos. Pero la verdad es que son muchísimo mejores y bueno, el marketing se ha tenido que adaptar a esto, ¿no? O sea, a cómo vender este servicio financiero en línea, sin necesidad de vernos, sin necesidad de que estés sentada. ¿Cómo podemos hacer que los contratos sean más sencillos para que tú los leas? También las generaciones han cambiado. Y esto, bueno, la pandemia, después de la pandemia vino completamente una revolución. Los pagos en línea se hicieron como muchísimo más, pues teníamos más la necesidad de hacerlo. Antes, pues ibas al súper, dabas tu tarjeta de crédito, pagabas en efectivo, lo que fuera. Y en pandemia, pues nos dimos cuenta que no podíamos salir, ¿no? O sea, hubo un momento de incertidumbre en donde decíamos, si salgo me voy a contagiar, me voy a morir, ¿qué va a pasar, no? Y entonces se empezó a abrir un mercado bien interesante como es el de empezar a pagar en línea, ¿no? Para nosotros fue una gran oportunidad, ya platicaremos de Quesky, que es donde ahorita estoy, y se empezó a abrir esa oportunidad para nosotros de negocio y empezamos a abrir el crédito a gente que incluso no tenía un historial crediticio. En México, por ejemplo, las instituciones bancarias pues tienen se fían mucho del buró de crédito. Entonces, Dani, a ver, no, vimos que no pudiste pagar alguna vez, entonces ya no eres propensa al crédito. Y nosotros o sea, desarrollamos un modelo de negocio bien interesante. Y gracias a eso abrimos las compras en línea a muchísima gente. Me encanta eso porque siento que casi que fintech ha sido uno de esos lugares y el mundo financiero en donde se ha
podido aprovechar mucho algo que podría sonar mal, pero a mí me parece que justo de eso se trata y es las brechas tan fuertes que a veces existen en Latinoamérica, la falta de inclusión en un sistema en donde tenemos un sistema con muchos retos, pero al mismo tiempo, digamos que viéndolo desde la otra cara, pues entonces es un mercado gigante, inexplorado, en donde tú dices, es que no son miles, son millones de personas en donde puedo crecer. Entonces, ahí te quiero preguntar un poquito por eso, aprovecho y como que paso, normalmente no suelo empezar así, pero quiero conocer, que nos cuentes un poquito de Quesky, porque tú has pasado por bancos que creo que todos podríamos identificar como HSBC, pero estás en Quesky, que uno podría, no sé, casi que es una startup, creo que es un salto incluso del mundo corporativo al mundo startup. Cuéntame un poquito en qué estás ahí. Sí, justo, y te voy a decir algo, ese es lo padre y lo enriquecedor, ¿no? O sea, cómo de repente dar ese salto fue completamente nuevo para mí. Te voy a platicar algo, o sea, yo me acuerdo que tenía mi credencial, llegaba, me pasaba por un torniquete, llegaba a trabajar, me sentaba en una silla todo el día, ¿no? Muy contenta, haciendo estrategias, viendo gente, estar viendo las agencias, ¿no? Todo era muy físico y de repente entro a Quesky. Y en Quesky, pues desde mi onboarding es digital, ¿no? O sea, me llega una computadora por correo, ¿no? O sea, la abro y entonces me dicen, comunícate este número rápido y empezamos a hacer un onboarding. Te empiezas a registrar a muchos sistemas, ¿no? O sea, para quitar esa brecha que podríamos tener de no vernos, ¿no? O sea, entonces empezamos a bajar varias cosas, desde el onboarding es completamente diferente, ¿no? O sea, desde ahí empiezas a decir, oye, qué padre, qué emoción, ¿no? Y empiezas a tener ciertas juntas, empiezas a hacer tus exámenes de lavado de dinero en línea, pero antes te capacitaron, o sea, empiezas a ver un mundo muy parecido, pero con un refresh, ¿no? O sea, como Ok. pasos arriba, ya empiezas a ver como algo diferente, empiezas a ver que esto se va a vender diferente, ¿no? O sea, y lo vamos a tener que promocionar diferente, hablando del marketing, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer si mi onboarding fue diferente? ¿Cómo va a ser la venta en línea? ¿No? Y entonces empiezas a conocer a todos tus colegas por medio de juntas, ¿no? O sea, empiezas a agendas abiertas, ¿no? O sea, Ajá. empiezo yo y me puedo meter a la agenda del CEO y ver si tiene un espacio para mí y empezar a platicar, ¿no? O sea, entonces empieza a ser todo bien diferente. ¿Qué hace Quesky? Justo, Quesky tiene dos productos, uno que son microcréditos, en el cual puedes tener dinero en minutos. Hemos tenido casos de verdad de gente que dice, oye, voy al antro, me quedé sin dinero, o sea, no sirvió la terminal y entonces en ese momento necesitaba pues tener efectivo. Entonces lo que hice fue, aquí en México, pues de repente salir a las 12 de la noche a un cajero automático Mm, es una prueba de valor, ¿no? O sea, sí, realmente cien por ciento. se necesita mucho para hacerlo. Entonces, en minutos se firmaron y obtuvieron su dinero. Ese es nuestro primer producto. Es dar créditos, microcréditos en cuestión de minutos. El otro crédito que tenemos es compra ahora y paga después, que en Latinoamérica pues es un concepto relativamente nuevo. En México pues es más nuevo. ¿Y qué es lo que puedes hacer? Habilitas las compras en línea sin tener una tarjeta de crédito. O sea, tú, negrita, puedes llegar, comprar en Amazon, meterte y decir método de pago, Quesky, no necesito una tarjeta de crédito, simplemente te vamos a pedir algunos datos, vamos a hacer un proceso de evaluación y listo, tu compra aprobada. Que es una cosa, yo siento que ahí es donde también es como marketers lograr ir a la velocidad de la transformación que está sucediendo, que me parece que ese es uno de los retos más grandes que tenemos. O sea, hay una velocidad importante en cómo están sucediendo las cosas. A esto súmale el último año que hemos tenido, quizás año y medio, con este boom de inteligencia artificial, que creo que a veces eso nos pone un reto como marketers de en qué momento me ocupo de todo lo que tengo al frente, pero además comienzo a traer eso y a pensar en eso que parece que es futuro, pero que tengo que estarlo pensando ya, porque si no me doy cuenta, pasado mañana comienza a impactar horrible el negocio. Entonces creo que esa es como la magia también. Ya nos alcanzó. O sea, la inteligencia artificial ya nos alcanzó. Entonces, ¿cómo la capitalizamos? ¿Cómo hacemos que sea una herramienta positiva para nosotros? O sea, ¿cómo de estas cosas lo mencionabas al principio? Este,
en vez de tomar y de venirnos para abajo durante una pandemia donde todo se veía oscuro, los servicios financieros, la gente probablemente no iba a tener dinero, ¿cómo puedes sacar una ventaja competitiva y hacerlo? Ese es el marketing. O sea, tener algo súper, súper valioso, ¿no? O sea, ¿qué vas a venderle al que está afuera? ¿Qué necesita? ¿Qué le hace falta? ¿No? O sea, ¿qué le puedo yo dar? ¿Qué le puedo ofrecer que esta persona pueda tomar ventaja y pueda hacer sus compras y pueda hacer pueda tener un crédito? O sea, de verdad, yo alguna vez, o sea, cierro los ojos y digo, ¿alguna vez me imaginé poder tener un crédito en línea sin que nadie me viera? O sea, ¿qué pasa si yo hoy me despeino y estoy todo, nadie me juzga, nadie me ve y sin embargo me prestan dinero? Sí, creo que eso es como cada vez más hay cosas que parecen de ciencia ficción y son nuestra realidad. Cada vez más nos está pasando eso, desde el marketing hasta los servicios que nos estamos encontrando afuera. De acuerdo. Quiero aprovechar y preguntarte algo. ¿Qué te trasnocha en este momento? Me trasnocha justo eso. ¿Cómo voy a meter la inteligencia artificial? ¿Cómo vamos a ver que haga sinergia, que haga coherencia? ¿Cómo vamos a capitalizar todo lo nuevo que hay, ¿no? O sea, afuera. ¿Cómo, cómo no dejar que la gente quede fuera de un servicio financiero? Eso es lo que me trasnocha. Realmente me trasnocha ver cómo le vamos a hacer, qué estrategias vamos a meter, qué vamos a inventar ahora, ¿no? Ahora, ¿qué vamos? O sea, 100%. ahora, ¿cómo lo vamos a vender? Darle vueltas. Hay días en los que de repente, por ejemplo, trabajar con marcas compartidas es una delicia. Y es una delicia porque tienen sus propios, políticas, sus propias cosas. Entonces, me reta mucho mentalmente cómo vamos a llevar ese reto a cabo, ¿no? O sea, cómo vamos a incluir más. O sea, la verdad es que la empresa en la que ahorita trabajo, Quesky, tenemos como misión, pues facilitar la vida financiera, de los mexicanos y es una realidad. Entonces, eso nos quita el sueño. A mí me lo quita. A mí me lo quita porque de repente hay políticas que decimos, chin, cómo las metemos? ¿Cómo las podemos, ir a negociar con nuestro CEO? ¿Cómo podemos hacer que esto sea una realidad y que ciertas, pues las complicaciones de todos los días no mermen esta misión? Cuando tú hablas de, por ejemplo, el reto que significa, si uno trata de imaginarse el reto de una empresa que quiere y que está trabajando por la inclusión financiera, creo que hay un reto implícito que es, pues, llegarle a unas audiencias en donde normalmente no llegamos, no tenemos cobertura, o sea, puede ser incluso física, no tenemos cobertura, en este caso todo es digital, pero muchas veces también es, de pronto ni siquiera sabemos cómo llegarle, cómo hablarle, en qué canal está. Al menos creo que en Latinoamérica nos pasa mucho que uno quisiera tener el alcance que tienen las cadenas de WhatsApp, porque a veces son una locura y uno dice, ¿cómo hago para hacer una cadena de WhatsApp que me comparta todo el mundo así como comparten la información de la noticia falsa del volcán que estaba a punto de estallar? No sé. Entonces, como que siento que esto demanda una cantidad importante también de creatividad y creo que no es solo creatividad, también quizás hasta de conocimiento de quiénes son todos a quienes, por ejemplo, tú hoy quieres incluir, ¿no? O sea, y cómo llegas. Entonces, estoy pensando en alguien que quizás tenga también ese reto de cuando uno dice, Sí, mi público son millones, pero ahora dentro de esos millones tengo que encontrar formas de llegarle a esos millones y de que mi mensaje conecte con ellos. todos los días, ¿no? O sea, todos los días es algo que sucede. Y yo aquí pondría apunté tres cosas. O sea, la creatividad es importantísima. O sea, es cómo vas a decir ese mensaje de una manera que no sea tan, tan monótona, ¿no? O sea, cuál es tu propuesta de valor? ¿Qué traes aquí a la mesa? ¿Por qué me voy a ir contigo y por qué no me voy a ir con el de al lado? ¿No? O sea, los medios. Creo que un mix de medios es importantísimo. Y te voy a hablar un poco tanto de los medios digitales como un poco de los medios tradicionales, ¿no? O sea, que ya en este marketing hoy es un ¿Los poquito como usas? decir, claro, o sea, es una combinación de medios, por supuesto, porque ahí también tengo audiencias, ¿no? Entonces, evidentemente, pues hay upper funnel, ¿no? O sea, que puede ser un medio masivo y vas bajando el medio en ese momento y el mensaje. No es lo mismo impactarte a ti, negrita, que a lo mejor no me conocías y que te me estoy presentando.
¿no? O sea, entonces, para mí sería la creatividad, el medio y el mensaje. Esas tres cosas son claves para poder hacer la entrega del mensaje que tenemos que decirte o de algo que te puede beneficiar. ¿Por qué el mensaje es importante? Porque tenemos que ser claros. Hoy en día todos estamos ocupadísimos, tenemos mil cosas que hacer. Entonces, en verdad, el que me regales un minuto de tu tiempo, yo lo tengo que aprovechar y te lo tengo que agradecer y te tengo que decir por qué soy bueno para ti, porque además creo en mi producto y creo que ese producto es importante y que te puede facilitar a ti la vida y que lo puedes utilizar. ¿Me explico un poco? Sí, te entiendo. Te propongo, quiero hacerle un poquito doble clic a cada uno, porque creo Venga, que son tres elementos claves en donde acabas de hablar. Comencemos por creatividad. ¿Cómo? O sea, primero, como imaginémonos que estás en otro, te vas a otra empresa, lo que sea, y vuelves, estás con un equipo y quieres decir, ¿esto realmente es creativo o no? ¿Qué te ayuda o qué herramientas utilizas o cómo comienzas a ir afianzando esa intuición que dice, esto es creativo o es más un tema de A/B testing, sacas todo y lo que pruebes, lo que funciona como creativo? Hablemos un poquito de creatividad. es la mezcla de todo, ¿no? O sea, definitivamente siempre hay un apoyo con los terceros. Hay gente que se dedica a decir lo que probablemente tú lo dices de una manera muy burda, ellos lo dicen de una manera que enamora, ¿no? O sea, o que puede, o te ayudan a buscar esas palabras correctas para ese target, ¿no? Entonces, si yo llegara a un equipo nuevo, pues primero es escuchar a todos, ¿no? O sea, es importantísimo, cada uno, cada elemento del equipo tiene algo que decir y algo que aportar. Y eso, llenar un brief maravilloso y pasárselo a nuestros expertos, que podría ser una agencia de publicidad y que nos ayuden a aterrizar el mensaje correcto. De ahí, o sea, pues es testear. Siempre es importante estar testeando estos mensajes. A pesar de que tenemos, o sea, debes de tener a quién le vas a hablar, cómo le vas a hablar, o sea, debes de tener información de tu target. Además, es importante tener estas pruebas, porque probablemente un mensaje puede ser más afín que otro, ¿no? Entonces, yo creo o sea, todo es súper importante para el mensaje Ok. y la Y si creatividad. luego pasamos, digamos, a ese medio, que me llamó mucho la atención que utilices un mix de medios en donde hay medios tradicionales, uno diría, eso ya está mandado a recoger, ¿qué vas a coger? O sea, ¿por qué vas a ir a tomar un medio tradicional más en una empresa digital que tiene incluso un onboarding digital de de las propias personas de la empresa? Eh, ¿Cómo comienzas a definir ese mix de medios, no? ¿Y cómo llegas a ese mix correcto? Justo. Y tiene mucho que ver en la etapa en la que estás del funnel, ¿no? O sea, si hoy Dani entra a comprar un producto mío y no sabe quién soy, probablemente tengo que tener una página web extraordinaria o una aplicación extraordinaria donde inmediatamente le diga quién soy, ¿no? O sea, entonces, para esos medios, a veces utilizamos la parte de medios masivos o medios tradicionales. A nosotros, ¿qué nos ha ayudado esos medios masivos? Y la verdad es que ha sido parte del éxito de no despreciar ningún medio, ni despreciar ningún mensaje, ni despreciar nada. O sea, aquí tiene cabida todo y aquí hay un testeo y si funciona, lo utilizamos, ¿no? Entonces, Ujú. eso es importantísimo, ¿no? O sea, acabas de decir algo. Ya la gente ya no utiliza medios masivos, pero la gente, o sea, pero probablemente sí, cuando van en el coche en la Ciudad de México, están oyendo una estación de radio y están escuchando porque van en el tráfico y está todo, o sea, afuera lo que quieres es encerrarte, ¿no? O sea, probablemente otros estén escuchando Spotify. Entonces, seguramente, o Sí. sea, los medios tradicionales generalmente los utilizamos para hacer ese awareness en el cual te estamos diciendo que la marca existe. ¿Qué te dan los medios tradicionales también? Te dan seguridad, te dan certeza. No es lo mismo que lo diga un medio masivo a que probablemente lo diga Google, ¿no? O sea, donde a lo mejor en Google pues fue escalando algunas cosas, alguna fake news, o que lo digan en un WhatsApp, ¿no? Lo que platicábamos, o sea, que lo digan en Ujú. el WhatsApp y que de repente digas, va a explotar el volcán, ¿no? Si lo dice la televisión o si lo dice un medio, como el radio, dices, sí creo, algo está pasando, ¿no? Entonces, esa parte de medios masivos da credibilidad. Definitivamente no es lo único, o sea, finalmente tenemos todo lo demás que, o sea, viene toda la parte de, pues, todo lo digital,
¿no? O sea, desde Google, Facebook, o sea, ¿y en qué parte del funnel estás? Es donde yo te tengo que empezar a hablar, ¿no? O sea, es decir, ya te traje. Total. Llegaste a lo mejor por un medio masivo porque escuchaste por alguna publicidad también que viste en Google y ya que estás adentro ya te empiezo a platicar mi oferta de valor. Entonces, cuando tú llegas a mi sitio web, ya vienes informada, ya no tengo que perder tanto tiempo, o sea, ya más bien es a lo que vamos. Vamos a platicarte cuál es tu oferta, vamos a que firmes contratos, vamos a ver a que pases todos los filtros de seguridad y listo, tienes tu producto. Comparado con quizás esa Georgina de cuando estaba comenzando, ¿qué crees que hoy haces muy diferente en tu estrategia de marketing a cuando al principio estabas planteándote crear una estrategia de marketing? No, todo ha sido, todo es diferente, Por ¿no? O favor, sea, dale doble clic, quiero saber todo. pues al principio llegas con justo, ¿no? O sea, con la teoría sacas tu carpeta de la escuela y dices, listo, el producto vaca se llama, ¿no? Y el producto, ¿no? Y te vas dando cuenta, pues que las cosas no son así, que muchas veces así, la teoría es muy buena, pero que no pasa nada si no existe el producto plaza, ¿no? Las 5 Ps, o sea, que no pasa nada, que hay que experimentar, que hay que ver. La Georgina que entró, pues finalmente tuvo unos grandes maestros durante toda su carrera, pues que le han enseñado a lidiar con este tipo de cosas y no lo llamaría problemas, lo llamaría retos, ¿no? O sea, de retos que vas aprendiendo en tu carrera, ¿no? O sea, probablemente pues te diste cuenta que si pones las condiciones de cierto producto, pues que a lo mejor no es lo que necesitas, tienes que vender la necesidad, tienes que vender para qué necesitas ese producto, ¿sabes? O sea, probablemente hoy es la visión que vas teniendo de las cosas es muchísimo más madura, es muchísimo más, o sea, vas fijándote un poquito más hacia arriba y vas bajando la estrategia, pero A nada mí que me ver. parece, no, y me parece que es de las cosas que por algo dicen la experiencia es la experiencia, o sea, hay cosas que solo te la va dando como el paso del tiempo en roles, en lugares, en empresas. También me pregunto, digamos, si alguien dice, ok, quizás crees que sí hay formas de empinar esa curva, digámoslo así, de aprendizaje. Si uno dice, yo sé que me falta experiencia, pero cada vez quiero hacerlo mejor y quiero ser capaz de plantearme o incluso cuestionar mis propias estrategias de marketing cada vez mejor, eh, ¿crees que hay algo que pueda ayudar a empinar esa curva? Muchísimo, muchísimo. Definitivamente creo que hay muchísimas herramientas hoy en día que puedes utilizar, ¿no? O sea, desde los podcasts, seguir yendo a diplomados, o sea, creo que, a ver, en México decimos una frase que decimos, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? A ver, sí, sí puede llegar a ser cierto, pero también esa brecha, por supuesto que la puedes hoy, pues hacerla más corta, ¿no? También es cierto que toda la inteligencia artificial ha venido a revolucionar probablemente ese conocimiento que a mí me hubiera tomado unos años. Ya hoy ChatGPT me ayuda a lo mejor a hacerme un texto o a lo mejor a darle un brief muy rápido y que me ayude a sacar algunas cosas. Entonces, definitivamente son las herramientas que hoy existen. Hoy podemos aprender de los mejores en un clic, ¿no? O sea, podemos escuchar Literal. estas experiencias en un clic. Entonces, definitivamente sí hay manera de acortar esa brecha, definitivamente, y es estudiando todos los días, actualizándote, escuchando a los expertos. Creo que eso ayuda muchísimo. Quiero preguntarte algo que me dio mucha curiosidad cuando vi tu perfil, y es que estuviste muchos años en HSBC, un banco grande, bueno, o sea, tradicional, ¿cierto? Creo que multinacional, además, presencia en muchos países. Yo recuerdo, de hecho, cuando HSBC llegó a Colombia, tenía una publicidad casi que imposible de olvidar. Y luego pasas, digamos, a Quesky, que es mucho más startup de todo. ¿Cuáles son esas cosas que tú crees te pudiste traer de un sector tradicional? Porque también me parece que ahora parece que es incluso se ha vuelto en muchos casos una brecha. Si tú vienes del sector tradicional, pareciera que no puedes adaptarte o no le puedes aportar lo suficiente al mundo startup
Yo creo que tú eres una prueba de que eso no es cierto, pero sí quiero entonces saber qué te trajiste, porque fueron muchísimos años en HSBC y que, bueno, además una marca potente, muy potente. Eh, ¿Cómo fue? O sea, ¿qué es eso que te traes de allá? Mira, me traje, yo creo que mucha estructura, experiencia, ¿no? O sea, finalmente, mientras aquí en una startup a lo mejor estamos dedicados más al crédito, ¿no? O sea, en una empresa como HSBC, o sea, pues tienes toda la parte de captación, tienes toda la parte de seguros, empiezas a ver las bancas, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de bancas, por ejemplo, una banca corporativa, una marca empresarial, o sea, ese tipo de segmentos que probablemente es más difícil verla en una startup por el tamaño, porque la startup está en crecimiento, ¿no? Y en cambio, alguien que ya lleva muchísimos más años, pues te trae esa experiencia y esa estructura, ¿no? O sea, te das cuenta probablemente también te traes cosas que no quieres traerte. O sea, lo tienes muy claro. Dices, a ver, esto no me lo quiero traer porque creo que la necesidad viene por este lado, ¿no? O sea, a ver, los dos mundos son fascinantes, te lo he de decir. O sea, yo la verdad es que mi corazón está dividido hoy es estar topero a decir basta, ¿no? Pero mis inicios pues fueron en banca tradicional y también te enseñan muchísimo, ¿no? O sea, en HCBC, pues toda la parte de lineamientos, ¿no? O sea, cómo probablemente tienes que adaptar un concepto mundial a algo local, ¿no? O sea, y antes el eslogan era el banco local del mundo, y eso significaba, o sea, que a lo mejor te traían una cosa, exportada, una campaña padrísima de Londres que decías, todavía no estamos ahí. Entonces, ¿cómo la adaptabas a México? ¿Cómo la adaptabas al mercado? ¿No? O sea, es como ese tipo de aprendizajes, de retos, ¿no? O sea, finalmente creo que ambos sectores, o sea, ambos empresas, por así decirlo, pues te retan mentalmente a hacer diferentes retos, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy en la startup que estoy, pues nada está escrito, ¿no? O sea, tú puedes llegar a escribir la historia y eso es fascinante, puedes llegar y sentarte y proponer y decir, oye, ¿qué pasa si hacemos esto hoy? Y nuestro CEO, que es un encanto, pues dice, va, ¿qué necesitas? ¿No? Ay, ¿cómo? O sea, sí lo voy a poder hacer, sí, Lo claro. que tú decías, ¿no? Agenda abierta, puedes ir y proponerle así, en un clic, ir y Justo. pintarle la idea. Y sentarte con el de producto, ¿no? O sea, y decirle, oye, ¿qué pasa si hacemos esto, no? Y probablemente en una banca tradicional hay como muchísimos más rangos, ¿no? O sea, no es tan fácil escalar. Una agenda abierta con el CEO la veo más complicada, ¿no? No imposible, porque pues finalmente tú sabes que en marketing pues tenemos como mucha puerta abierta con los CEOs, ¿no? O sea, como que me ha tocado muchos apasionados del marketing, ¿no? Y es padrísimo porque, bueno, aprendes cantidad de cosas. Total, total. ¿Cuál es la campaña que más recuerdas, por bien o por mal? Me encantaría saber esa historia, porque te marcó para bien o para mal, pero ¿cuál es la que más recuerdas? Eh, la verdad es que mm, te podría decir que la que más recuerdo es hoy, a ver, es que cada una tiene un espacio en mi corazón y les voy a platicar por qué, porque en cada una hay que poner el corazón. Si no pones el corazón y si no pones esa pasión, tu campaña no va a funcionar. O sea, si tengas las mejores teorías y las mejores cosas, ¿no? O sea, te podría decir que me gustan mucho las primeras veces. O sea, ¿a qué Ok, voy con me retan mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, la primera vez que llegó, que HCBC compra Vital, y entonces, cómo lanzar esa campaña, porque Vital, o sea, te voy a dar un poco de contexto, del país, ¿no? O sea, Vital era aquel banquito que estaba en cada esquina y nos vendíamos tienes más de 1,400 sucursales. Llega este gigante inglés, compra el banco y entonces se vuelve una adquisición. Entonces, ¿cómo tomar lo mejor de los dos mundos? ¿Cómo no perder lo que tenías de Vital y tenerlo de HCBC? ¿No? Entonces, esa primera vez me gustó mucho. Me gustó mucho que tienes que tener un objetivo bien claro, ¿no? O sea, HCBC, el nuevo nombre de Vital. Fin de la historia. No había más objetivos. Era simplemente decir que era Vital con una nueva cara y un nuevo respaldo.
¿no? Entonces, esa Ujú. primera vez me gustó. Hubo otra primera vez que me gustó lanzar una tarjeta cobrandeada con Disney en México, que era de las primeras veces que Disney hacía una colaboración en Latinoamérica con un banco, ¿no? Entonces esa primera vez también Qué maravilla. fue fabulosa. Luego esta primera vez con Quesky, uy, ha habido muchas primeras veces, ¿no? O sea, la primera vez que es empezar a hacer aquella campaña que se llama Los Pagos del Futuro, ¿no? O sea, Ujú. en el cual pues ya no necesitas una tarjeta de crédito para comprar. Entonces, todas esas primeras veces, la verdad es que me apasionan y te podría contar cantidad, porque la verdad es que he tenido la oportunidad de vivir estas primeras veces. Entonces, esas tres yo creo que marcan mi corazón, ¿no? O sea, y hoy una otra primera vez que es lanzar el primer Buy Now Pay Later en México en un checkout de Amazon. Uf, esa primera vez también está siendo deliciosa y la estamos disfrutando muchísimo. ¿Y qué crees que es eso que ese error que uno puede evitar cometer cuando está construyendo una estrategia, cuando está construyendo una campaña? ¿Cuál crees que es el principal error en el que uno podría caer y que uno podría evitar estar ahí? Ok, yo cuidaría mucho la parte de no pensar en el cliente. De verdad, a lo mejor lo oyen como mucho cliché, pero se nos olvida. A veces vas en el camino y ya te involucraste que tienes que cumplir con esto legal y tienes que hacer esto y que no está bien. Entonces, no olvidar al cliente nunca, nunca como customer centric, o sea, es decir, ser customer centric. El cliente es lo más importante, a él nos debemos. Ese sería el error más grande, no lo olviden, nunca. Mira que ese no olvidarlo, creo que hay algo que es bonito, aunque nos pueda dar algo de rabia de los clichés, y es que son clichés justo por eso, porque es que se supone que es una verdad que decimos tanto y está tan presente que pues no la deberíamos olvidar. Pero mira cómo me parece de clave este cliché que dices de tengamos al cliente en la mitad, que aplica, uno pensaría que no, pero aplica incluso, digamos, en mi industria, entretenimiento, y no es fácil. O sea, a veces uno en serio está tan encarretado con un proyecto, ya lo tenemos, ya tiene la aprobación del cliente, ya tiene la aprobación interna, ya ta, y a veces incluso olvidamos como, ok, me decía hace poco una conversación que tuve con alguien, no seamos creativos de escritorio. O sea, claro, hoy tenemos muchos datos, tenemos un Google Analytics y no solo esto, Google Analytics es la base de aquí para arriba, todos los sistemas de datos que tenemos, cruzamos bases de datos, tasas de apertura, mejor dicho, que no medimos. Pero a veces alguien me decía, somos tan de escritorio que llevo meses sin salir a hablar con una persona real que utiliza mi producto. Así Es de, cierto. me hacía esa reflexión, o sea, así de escritorio somos y decimos que el cliente está en la mitad, pero creo que muchas veces se nos olvida esto, o sea, el cliente está en la mitad, mis dashboards están en la mitad, todo está en la mitad supuestamente, pero algo tan sencillo como voy, me acerco, bueno, si mi producto es de tienda física o así, voy, me acerco, miro cómo lo hacen, o si mi producto es digital, pero alguien que lo usa, venga, lo invito a un café, lo invito a una cerveza si es un amigo, pero cuénteme cómo le va, cómo lo usa, Sí. cómo es ese manejo en el día a día. Y también úsalo tú, ¿no? O sea, tú también eres, o sea, a veces de repente nos ha pasado así de, a mis colaboradores, de repente les digo, oigan, ¿quién ya hizo una compra con este producto? ¿No? Y te sorprendería que sí hay uno que no lo ha hecho y trabajamos para vender este producto, para sacar esas bondades, ¿no? O sea, y de repente se nos olvida, ¿no? Entonces ahí estamos olvidando al cliente de lado, ¿no? O sea, necesitamos que este producto le funcione a él o a ella, ¿no? O sea, necesitamos que sea práctico y que venga a resolver una necesidad que tenga. Y creo que también eso es justo lo que hace que hoy en día en marketing se desdibujen mucho esas líneas, como que marketing a veces se ve súper metido en el producto, a veces nos vemos súper metidos, por ejemplo, en servicio al cliente, porque es que termina siendo parte también de lo que ves que impacta, que de repente también puedes tener un excelente producto y bueno, no sé, tienes un mal servicio al cliente y la gente te termina detestando tus canales de atención y aunque tu producto se suponga sea bueno, tu servicio al cliente al final
puede estar dañando todo. Entonces creo que eso también nos pasa mucho ahora en marketing, como que cada vez la línea de cuál es esa frontera en donde está marketing cada vez es más difusa porque cada vez nos toca como meternos un poquito más en otros lugares. De acuerdísimo, ¿no? O sea, por eso es importante estar escuchando nuestros MPs, ¿no? Estar escuchando una escucha activa en nuestras redes sociales, ¿no? O sea, estar viendo o sea, lo orgánico, qué te están buscando, por qué te están buscando, qué estás dando. Y como dices, no perder esa parte de sensibilidad de preguntarle, oye, negrita, tú ya usaste mi producto, ¿te gustó? ¿Qué opinaste? Mamá, por favor, usa mi producto, ¿no? O sea, nosotros, o sea, escucharlos, qué sienten, qué piensan, porque si nos perdemos en el camino. Entonces, para mí sería, o sea, a lo mejor es muy sencillo, pero nunca olviden al cliente, es a quien nos debemos. Mira que como para cerrar quizás este apartadito de podcast y pasar a otro tema, en esto de escucharlo, no puedo decir el nombre de la marca, pero me pareció muy particular. Es también un banco y tienen un KPI para sus líderes que tiene que ver con un número de personas, usuarios con los que hablas al mes. Y yo dije, wow, qué importante, porque alguna vez en otra entrevista, que ya no me acuerdo cuándo fue, hace mucho tiempo, alguien decía que cuando tú realmente quieres mostrarle a tu equipo lo importante que es algo, lo pones dentro de tus propios KPIs para que tu equipo lo visualice todo el tiempo como esto también es una meta. Y bueno, pues me pareció increíble que en esta empresa eso fuera un KPI. O sea, así como tienes que cumplir con tus metas de ventas, de colocación, de lo que sea, también tenías que cumplir como líder con un número de conversaciones mínimas cada mes. Y yo dije, wow, esto es como no sé, eso me pareció como impresionante y al mismo tiempo suena tan simple que uno dice, ¿en serio si tenemos al cliente en la mitad o solo decimos que lo tenemos en la mitad? O la teoría dice, ¿no? O sea, tienes que ser customer centric, ¿no? O sea, y a veces lo olvidas. Entonces, de verdad es muy fácil perderse. Yo creo que por eso lo ponen como KPI, pero definitivamente no, que no se nos olvide nunca. Yo quiero ir casi que cerrando este espacio contigo, preguntándote por algo. ¿Cómo te va con TikTok y la creación de contenidos? Pero quiero empezar por TikTok porque creo que nos ha ido volteando de formas bien diversas hasta el entendimiento de cómo llegar a la gente. Bueno, nos ha ido como moviendo todo. Hay empresas que todavía no lo adoptan, hay empresas que se volvió pilar clave en su estrategia. ¿Qué papel ocupa TikTok, por ejemplo, en tu caso? Mira, ese es como en todo, es parte del channel mix, ¿no? O sea, es parte de todo esto de canales. O sea, la verdad es que también otra cosa que es importantísima, ahorita retomo la parte de TikTok, es no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? O sea, definitivamente tienes que dividir porque en todos lados está tu público. ¿Cómo nos ha ido? Nos ha ido bien, definitivamente, el contenido ha sido un reto, ¿no? O sea, justo, y más al ser un servicio financiero se vuelve más, retador, ¿no? O sea, porque en TikTok, pues, ¿qué estás viendo, no? Estás viendo, ya te reíste, ya todo, y cuando sale algo financiero, de repente dices, están hablando de mi dinero, ¿cómo lo están abordando? ¿Es broma? ¿Es serio? ¿No? Entonces, todavía no ya estamos ahí donde estamos completamente satisfechos, pero definitivamente estamos en el camino. Y todos los días estamos trabajando y sabemos que TikTok se vuelve un canal relevante para las nuevas generaciones, donde hay que empezar a estar cada vez más. Ujú, ujú. Y ya en términos de estrategia de contenidos, ¿qué tanto juega, digamos, tu estrategia de contenidos? ¿En dónde ves que sí de pronto hay mucho, como mucho fruto, en donde no hay empresas con las que también me he encontrado acá en CMO que dicen, no, yo no le apuesto tanto a eso, mis estrategias son muy puntuales a otro tipo de cosas, pero no soy tan fan de hacer estrategias de contenidos grandes. ¿Cuál es tu caso? No, el de nosotros es, o sea, probar todo definitivamente. O sea, justo, antes de esta entrevista había, pues en el brief que ustedes me mandan, ¿no? O sea, había algo que decía, que ya te tiene cansado, ¿no? O sea, y mi respuesta fue, nada. O sea, yo creo que hay que probar todo, ¿no? Incluso yo Me creo que encanta tu aquí respuesta. Nada. yo creo que aquí es como estar viendo.
y probando estas nuevas cosas, estas nuevas tecnologías, ¿no? O sea, porque, a ver, hoy ya hay medios pues, que estamos muy sorprendidos de hasta dónde llega, ¿no? O sea, mi respuesta puntual es, no hay que despreciar ningún medio, o sea, yo creo que hay que darle la oportunidad a todos. Hay unos que de entrada dices, no, esto no va a funcionar, o sea, no, o sea, ni voy a gastar mi esfuerzo, ni voy a gastar mi dinero, ¿no? O sea, y va a depender mucho del producto que estés promocionando y de lo que estés haciendo. Probablemente mi mercado no esté ahí, ¿no? O sea, o no va a estar ahí. Entonces, bueno, esos medios descartarlos, pero la verdad es que tienes que probar por lo menos alguna vez esa parte que estás rechazando o tener una postura firme sobre a dónde no vas a entrar y por qué y evaluarlo. Claro, y yo creo que también nos está pasando con el tema de contenidos que cada vez se vuelve más experimental, como lo acabas de decir. Casi que incluso tú puedes con tu experiencia decir, creo que esto no va a funcionar o va a funcionar, pero a veces toca simplemente experimentar, ¿no? Porque en el mercado algo que crees que no va a funcionar, de repente comienza a generar un enganche con una audiencia que no tenías mapeada o que no te imaginaste que ese mensaje fuera tan poderoso. Y me imagino que en tu caso, que es un mercado tan amplio, ese tipo de cosas pasan con más frecuencia de lo que uno podría pensar. Sí, te voy a poner un ejemplo. Tenemos un blog, en el cual nuestra nota más visitada son las calculadoras. Por ejemplo, ¿cuánto me van a dar de ¿Qué? aguinaldo? Ok. ¿No? O sea, Ujú. entonces, o sea, al final del día es un servicio que estamos prestando, ¿no? O sea, entonces tú te metes y puedes calcular, el aguinaldo es una bonificación que te dan al final del año, ¿no? O sea, aquí en México Ajá. es como muy legal y muy, todo el mundo lo esperamos. Entonces, te metes esa calculadora y la ves, ¿no? O sea, si a mí me hubieras dicho, oye, ¿tú crees que este contenido hubiera sido clave para tu estrategia de SEO? Mi respuesta hubiera sido, no, Dani, no, o sea, no creo. Y sin embargo, o sea, lanzamos ese tipo de cosas. Durante la pandemia hubo una nota de cómo hacer el alcohol casero, ¿no? O sea, y aunque somos un tema financiero, pues en ese momento había esa necesidad y había que cumplirla, y había, o sea, teníamos la obligación de dar este tip, ¿sabes? O sea, entonces creo que hay que estar abiertos a todo, ¿no? Y me encanta eso porque la calculadora creo que igual también prueba algo y es que a veces como empresas podemos dar herramientas que incluso para nosotros pueden ser súper sencillas, un Excel, ¿no? Y para afuera es, wow, o sea, qué maravilla, encontré quien me No, dijo esto así desmenuzadito como era. Entonces hay cosas que a veces le damos tantas vueltas a cómo a enganchar con algo y pues bueno, puede estar ahí al frente con el mismo Excel que uno haría cualquier tarea más en el día a día. definitivamente facilitarle la vida, ¿no? O sea, a las personas. Creo que eso también es clave, ¿no? O sea, ¿cómo me vuelvo relevante? Pues facilitándote las cosas. Total. Quiero cerrar esta entrevista, este espacio contigo, que me ha gustado mucho, preguntándote algo, y es, si volvieras a empezar, digamos que ni siquiera has empezado, no eres marketer todavía, estás considerando si te vas por el lado del marketing o no, eh, ¿qué le dirías, o sea, teniendo en cuenta todo lo que ha cambiado el marketing, hoy por dónde empezarías? ¿Estudiarías en línea? ¿Te centrarías en estudiar algo puntual? No sé, me da mucha curiosidad, ¿cómo, cuál sería esa ruta que tú te trazarías si volvieras a empezar en cuanto a conocimiento, por ejemplo? Definitivamente me metería a trabajar antes de empezar a estudiar, o sea, trataría de empezar de lo que fuera, ¿no? O sea, empezar a involucrarme en este mundo, y definitivamente seguiría con estudios en línea, ¿no? O sea, yo creo que ya difícilmente me iría a una universidad, aunque sería algo híbrido, ¿no? Y escuchar y llenarme de podcast y de verdad escuchar a aquellos gurús de marketing o aquellos que han hecho las cosas muy bien, ¿no? O sea, eso haría diferente, así empezaría, a empezar con la experiencia. Creo que voy muy afín a eso. También creo que en realidad a veces veo, me pasa con mis primas, las veo a veces tan preocupadas por cómo van a elegir qué estudiar que yo digo, relájate, uno sale a trabajar y bueno, la experiencia te va también cambiando mucho el rumbo. Definitivamente.
Definitivamente vas cambiando y está padrísimo entrar a campo directamente. Es una delicia entrar a campo. Ay, Georgina, pues bueno, me encantó tenerte acá. Mil gracias por este espacio. Solo me queda preguntarte si alguien quiere conectar contigo, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Mira, o sea, les puedo dar mi mail, es georgina.rodriguez@quesky.com. Por favor, por ahí, escríbanme un mail, estoy abierta, me encanta, o sea, la verdad es que, este, pues compartir, la verdad, compartir, el conocimiento es bien importante y también aprender. Entonces, tengan por seguro que todo lo que ustedes me pregunten, voy a aprender de esa pregunta. Me encanta eso. Pues en serio, muchas gracias por haber estado acá, muchas gracias por tu tiempo acá en CMO Latam. Y pues bueno, la gente, no solo nosotros, sino todas las personas que te hayan escuchado, ya también saben cómo conectar contigo. Muchas gracias, gracias por la invitación y es un placer. Gracias.